Hola, quiero empezar dando la bienvenida al profesor doctor Germán Machicado Lea y a ustedes compañeros del séptimo semestre de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. En esta oportunidad, el nombre del grupo es Joel y las Poderosas y hace realce a dejar de lado los estereotipos creados por el machismo, porque hoy las mujeres tienen los mismos derechos que los varones. Cabe mencionar que las mujeres han demostrado la misma capacidad en asumir los deberes y responsabilidades, es por ello que la letra I denota la igualdad entre cada uno de los integrantes del grupo. Nuestro tema de exposición es la deuda externa y los integrantes del grupo vienen a estar conformados por Ventura Caridoris, Mamani Valdivia Adriana, Maquera Espinosa Karen, Gutiérrez Limachi Keiko y mi persona Coacollo Pilco Joel. Bien, comencemos. Como introducción, vamos a ver que la deuda externa se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de los países, pues en vez de utilizar los recursos obtenidos para el bienestar de la población, lo único que estamos haciendo es que los escasos recursos que ya tenemos sean para devolver los préstamos que se nos han otorgado. Es así que la gravedad de la crisis actual que se tiene a causa de la deuda externa haya unido a ciudadanos de diversos credos, opiniones e ideologías para unir sus fuerzas y energías y buscar juntos lo que viene a ser una solución que impide al ser humano salir de este túnel que viene a ser el hambre y la pobreza. De cierto modo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presentado soluciones, como viene a ser la reducción de esta deuda externa, pero simplemente estos vienen a ser parches. ¿Por qué lo decimos así? Porque al transcurrir los años, esta reducción que ellos han dado, la deuda externa va a volver a crecer, cuando en sí la verdadera solución en su momento debió ser la condonación total de esta deuda, con la finalidad de que todos los países pobres puedan salir de este círculo vicioso que es el hambre y la pobreza. Ahora, con lo que viene a ser el esparcimiento del COVID-19 y con la finalidad de que muchos países no entren en una crisis económica, es así que en un promedio, América Latina incrementa a un 62% del Producto Bruto Interno la deuda externa que tenía. Entonces, estas estimaciones han sido dadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Muy bien, voy a dar pase a mi compañera para que siga con la exposición y, bueno, nos enteremos un poco más de lo que viene a ser esta deuda externa. Muchas gracias por otorgarme el pase. Mi nombre es Doris Lisbeth Ventura Cari y yo les hablaré de qué es la deuda pública, su clasificación y los antecedentes de la deuda externa del Perú. Bueno, empecemos. ¿Qué es la deuda pública? Se entiende por deuda pública el conjunto de obligaciones que mantiene el sector público frente a sus acreedores, ya sean esas personas naturales o jurídicas. Asimismo, constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público. Administración pública. La Dirección Nacional del Endeudamiento Público es el órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, rector del Sistema Nacional de Endeudamiento, que está encargado de programar, presupuestar, normar, registrar, controlar y coordinar la aprobación de las operaciones de endeudamiento público, así como también está encargado de atender el servicio de las operaciones de deuda del Gobierno Nacional, realizar operaciones conexas para una administración prudente de la deuda y actuar como un agente financiero único del Gobierno Nacional. Y el viceministro de Hacienda está encargada de preparar y publicar las estadísticas de la deuda pública. La clasificación de la deuda. La deuda pública se puede clasificar en dos, la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna corresponde solo a la deuda de mediano y largo plazo del Gobierno Nacional. Es la que se acuerda con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país. La deuda externa es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país, es decir, son las obligaciones que tiene un país con otros. Y si el país deudor tiene dificultades para pagar su deuda, esto le origina serios problemas para su desarrollo económico y en algunos casos incluso afecta a su autonomía. Antecedentes de la deuda externa del Perú.
La deuda tuvo sus antecedentes en los años 60, cuando Estados Unidos sufrió un déficit fiscal que originó una fuerte devaluación del dólar. Debido a ello, en el año 1973 el precio del petróleo se multiplicó por 3, aumentando así la cantidad de dinero en la economía global, lo cual originó que los intereses cayeran debido a que había mucho dinero que prestar. Solo los países del sur aceptaron esos préstamos, que tenían tipos de interés bajos. Fue así como el 60% de los créditos fueron a países pobres. Estos gobiernos utilizaron una gran cantidad de estos préstamos en fines improductivos, como la compra de armamento, en lugar de invertirle en el desarrollo del país. La inflación también se encuentra relacionada con el aumento de la deuda. Esto se genera cuando un país gasta más de lo debido y como consecuencia hace que soliciten préstamos para reponer el dinero gastado. Estos son algunos puntos que originaron la deuda externa. Entre 1877 y 1884, el Perú incrementó sus medios de pago, los billetes fiscales, en 516%, produciéndose así una inflación. La Guerra del Pacífico, 1879 a 1884. Esta guerra dejó a la economía peruana en una situación de descalabro, perdiendo el territorio y así como su producción principal, que es la exportación del salitre. En 1886, la deuda pública externa ascendió a 51 millones de libras esterlinas. Fue 55 veces mayor a los ingresos fiscales de ese mismo año. Y las grandes empresas comerciales sufrieron grandes estragos, y varias de ellas se trasladaron a Chile y otras se liquidaron. Durante el gobierno de Velasco Alvarado, en 1968 y 1975, se solicitaron préstamos para adquirir armamento, esto con miras a una guerra con Chile. En los años 1977 y 1984, no fue posible pagar esta deuda, ocasionando que los intereses aumentaran. Bueno, para continuar con la exposición, le doy pase a mi compañera Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias por el pase. Mi nombre es Adriana Fernanda Mamani Valdivia y hoy les voy a explicar acreedores del Perú. Bien, como ya lo he explicado mi compañero anteriormente, la deuda externa es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en nuestro país. Bien, los organismos multilaterales con los cuales nuestro país mantiene deuda son los siguientes: Alemania, Japón, Países Bajos, España, Francia, Italia y Estados Unidos. Bueno, pues los acreedores pueden ser divididos en 3 grupos. Primer grupo, el Club de París reúne a los países industrializados, que en su mayoría son miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE. Número 2. Los mayores acreedores del Perú en esta categoría son Estados Unidos y Francia, seguidos por Italia, España, Holanda, Japón, Alemania, Canadá, Suecia, el Reino Unido, Bélgica y Suiza, entre otros. Bueno, pues sabemos que el mayor acreedor del grupo de Europa del Este y China es la ex Unión Soviética, con la cual mantenemos obligaciones resultantes de la compra de material militar durante los años 70. En el grupo número 3 tenemos a los acreedores latinoamericanos. Estos están conformados por Brasil y Argentina, que son los que concentran la mayor parte, y en menor medida con México y Venezuela. Ahora les voy a explicar el saldo de la deuda pública externa. Bien, al finalizar el año 2018, el saldo de la deuda pública externa ascendió a un total equivalente de 77.639,4 millones, que incluyen 99.001 millones de la deuda garantizada, monto mayor en 5,4% en relación a diciembre de 2017. Bien, en el primer gráfico que pueden observar aquí, de acuerdo a la calificación por tipo de fuente financiera, las obligaciones con los tenedores de bonos explican el 74,2% del total, seguida por los adeudados con los organismos multilaterales y el Club de París con el 14,9% y el 5,2% respectivamente. En el segundo cuadro que les estoy señalando y pueden verlo al costado, es en cuanto a la composición de moneda.
pues el dólar estadounidense representa el 80,7% del total de la deuda externa, seguida por los yenes y euros, que en conjunto de estos suman alrededor del 16,2% del total. Pues para seguir con esta exposición, les voy a explicar acerca del análisis de la estructura por tasas, ya que esta arroja que el 86,3% de la deuda pública externa ha sido contratada a tasa fija y el rematante corresponde a préstamos que fueron concertados en 5 tasas de interés variable. Pero si nos movemos un poco a estos tiempos, en el tiempo en el que el COVID-19 nos está afectando a gran parte de la población peruana, es que nuestro país hizo un plan que lo consideraron que era un plan sin precedentes para una crisis sin precedentes, puesto que el gobierno del Perú alistó el mayor plan económico de América Latina hasta el momento para mitigar el impacto de la crisis del coronavirus. Serán de momento, o fueron de momento, más de 25 millones de dólares, que fue el equivalente a un 12% del Producto Interno Bruto de nuestro país, una cifra muy superior a las medidas de estímulo aprobadas ya por otros países de la región, como Argentina, por ejemplo, que provee ayudas por 5.700 millones de dólares y los subsidios directos y el financiamiento a empresas que equivalen tan solo a un 1% de su PIB. Pero, ¿cómo es posible que Perú se pueda permitir un paquete de ayuda y estímulo que en términos de porcentaje de PIB es equiparable al de Dinamarca? Pues la deuda que nosotros mantenemos en nuestro país es una de las más bajas del continente. Como bien lo dijo la ministra Alba, tenemos la espalda fiscal para tomar medidas audaces. Y es que nuestro país es un país minero, como bien sabemos, que cuenta con un buen colchón de ahorros después de 3 décadas de disciplina fiscal y escaso endeudamiento, lo que le concede también buenas líneas de crédito con organismos multilaterales. Según la agencia Reuters, Perú tiene 68.044 millones de dólares en su reserva en el Banco Central y una deuda pública del 27% del PIB, una de las más bajas de América Latina. Además, cuenta con una baja inflación y su moneda, como bien lo conocemos, el sol, es una de las más volátiles de la región. Muy bien, les voy a dar el paso a mi compañero, espero que hayan disfrutado de mi exposición. Muchas gracias. A continuación, mi compañera les va a seguir explicando el tema. Muchas gracias por el pase, Adriana. Bueno, mi nombre es Keiko Beatriz Gutiérrez Limache. Yo les voy a hablar lo que son las concertaciones de una deuda externa. Mediante la Ley número 3695, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal del 2018, se autorizó al Gobierno Nacional a acordar operaciones de endeudamiento externo a plazo mayores de un año por un monto máximo de equivalente a 1.422 millones de dólares. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 4 del artículo 3 de la ley, se reasignó una concertación interna, ha tenido como destino el apoyo al balance de pagos, que fueron reasignados a las concertaciones externas, lo cual hizo que el nuevo límite de endeudamiento externo por operaciones externas ascendió a un monto equivalente a 1.722 millones de dólares. Al cierre del 2018, como cargo al citado monto límite de endeudamiento reasignado, se aprobó las operaciones de endeudamiento con un monto total de 1.339 millones de dólares, que representa el 77.8% del monto máximo autorizado reasignado. Como podemos observar en el cuadro, que en lo que viene a ser el monto límite de ley, como bien dije, es de 1.422, en el monto límite de reasignado es 1.722 y en lo que es ejecución es en 1.339. Y en porcentaje viene a ser 78.8%, que esto es por destinos del sector económico, social y el apoyo de balances y el orden interno. Les voy a hablar lo que es sobre los desembolsos de una deuda externa.
Teniendo en cuenta los límites de desembolso establecidos en el marco macroeconómico multianual vigente durante el año 2018, se ha registrado un total de 563,3 millones de dólares por un concepto de desembolso provenientes de las operaciones de endeudamiento externo, el cual tiene las siguientes distribuciones financieras. Tenemos lo que es el desembolso por destino y el desembolso por fuentes de financiamiento. El desembolso por el destino, como podemos observar en el pequeño cuadro, que está el Fondo de Desarrollo, que es FONDES, proyectos de inversión, Corporación Financiera de Desarrollo, que es CONFIDE, y el apoyo a la balanza de pagos, que suma en un total de 573 y un porcentaje de 100%. Y en el siguiente cuadrito podemos observar que viene el desembolso por fuentes de financiamiento, que es el acreedor utilizados para cancelar obligaciones financieras derivadas de un préstamo, que ahí viene como fuentes de financiamiento tenemos multilaterales y el Club de París, y que suman un monto de 563 en un 100%. Desde el punto de vista institucionalmente, el 82,9% de los desembolsos de operaciones de endeudamiento externo se destinó a entidades provenientes del gobierno nacional, mientras que el 17,1% restante hacia el proyecto de inversión ejecutados por los gobiernos regionales y las empresas públicas. Ahora le daré el pase a mi siguiente compañera. Gracias por el pase. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, pasaré a explicarles sobre los servicios de la deuda externa y la deuda externa pública en tiempos de COVID-19. Los servicios de la deuda externa. Nos dice que durante el año 2018, el servicio de la deuda externa pública ascendió a un monto con un total de 9.151,4 millones, de los cuales 6.478,4 millones corresponden a la atención del servicio regular de la deuda y 2.673,0 millones a OAD. La OAD es la Organización Autónoma Descentralizada, que son entidades que tienen patrimonio propio, por ejemplo, el Ente Nacional Regulador del CAS. En el gráfico observamos los servicios atendidos en el 2018. En el color verde se observa la banca comercial con un monto de 20, en un porcentaje de 3,0%. En el color amarillo del Club de París con un monto de 523, en un porcentaje de 8,1%. En el color vino de multilaterales con un monto de 1.686 con un porcentaje de 26,0%. Con el color azul se observa con mayor cantidad de un monto de 4.054 para bonos con un porcentaje de 62,6%. La deuda externa pública en tiempos de COVID-19. Según las declaraciones de la ministra del MEF, María Antonieta Alba, sostuvo que tenemos la espalda fiscal para tomar medidas audaces, y es que el país minero cuenta con un buen colchón de ahorros después de 3 décadas de disciplina fiscal y escaso endeudamiento, lo que le concede también buenas líneas de crédito con organismos multilaterales. Las finanzas públicas del Perú son las más fuertes de América Latina. El Perú cuenta con 68.044 millones de dólares de reservas en el Banco Central y una deuda pública del 27% del PIB, una de las más bajas en América Latina. Además, cuenta con una baja inflación y su moneda, el sol, es una de las menos volátiles en la región. Cabe resaltar que nuestro país es uno de los países con una deuda externa más bajas en Latinoamérica. También la ministra sostuvo que no van a escatimar recursos en proteger la salud de nosotros, los ciudadanos, en contener el coronavirus, y tampoco van a escatimar para garantizar la reactivación económica. A comparación de otros países que ponen en primer lugar la economía, nuestro país pone en primer lugar la salud y la vida. Doy pase a mi compañero Joel para que termine con las conclusiones. Muchísimas gracias por el pase y para concluir, vamos a dar unas breves conclusiones.
Como ya hemos escuchado anteriormente también, el endeudamiento externo puede generar un crecimiento económico, pero a la vez no podría generar el desarrollo económico mientras que existe esta deuda. En, en sí, el Perú, desde el inicio que se ha dado el gobierno de PPK, y como podemos ver en el cuadro, cuando ellos iniciaron, la deuda externa estaba por los 142.000 millones de soles. Esto estamos hablando en junio del 2016. Y hasta antes, miren, esto es muy importante, hasta antes de que entremos a esta pandemia que es el COVID-19, hasta julio de 2019, nuestra deuda externa se ha incrementado hasta 197.000 millones de soles. Ha habido un alza de por lo menos 50.000 millones de soles. Entonces, aquí el gobierno de Martín Vizcarra no ha visto o no ha precavido muy bien lo que viene a ser esta deuda externa, en donde las inversiones que se han dado no han sido justamente para inversiones en proyectos, sino simplemente lo que mayormente se hace es de que, y al igual que una familia, en donde un padre tiene una tarjeta de crédito, lo único que más ha resaltado es en la compra en cosas del supermercado, ¿no? Cosas para que se despilfarran el dinero. En vez de comprar un auto, en vez de comprar una vivienda, en vez de comprar un televisor, algo que les sirva y que sea provechoso en el tiempo y no a corto plazo. Entonces, podemos decir que la deuda externa se ha realizado en esta temporada, tan solo el 20% ha sido utilizado para invertir en proyectos y lo demás solamente ha sido para contrataciones de terceros, como vienen a ser las consultorías. Entonces, se ha visto una mala inversión y un crecimiento acelerado a lo que viene a ser esta deuda externa. Quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos en esta exposición. Ya hemos culminado y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.